Muy buenos días, ¿qué tal? Esperando que todos se encuentren bien. Sí, vamos a continuar con nuestra historia. Vamos a continuar estudiando ahora la organización económica del Tahuantinsuyo. Sí, la clase anterior estuvimos estudiando lo que era la ubicación, cómo se dividía el Tahuantinsuyo, cómo fue, de dónde salió Manco Cápac y Mamahoyo, y ahora vamos a ver cuál fue la organización de los incas, su organización, su religión y su educación. Así que presta atención al video para que puedas entender un poquito cómo era antes los incas, ¿no? Cómo estaban organizados y cuál es la historia, ¿no? Que nos dejaron también a nosotros. ¿Sí? Muy bien. Acuérdate que cuando veas un lapicito quiere decir que vas a transcribir la diapositiva. ¿Sí? Miss, ¿por qué tenemos que transcribir tanto? Es importante porque eso nos ayuda a nosotros a escribir, nos ayuda a aprender un poco más, ¿no? A conocer del tema y también ayuda a nuestras manitos a estar más flexibles. Muy bien, chicos, colocamos siempre la fecha, no se olviden, ¿sí? Y ya saben, cuando ven este lapicito, quiere decir que vamos a transcribir. Muy bien, pequeños. Excelente. Vamos a empezar. Organización económica. El Tahuantinsuyo, en esa época, ¿sí? Los incas habían organizado en tres formas, ¿no? Su economía. En la agricultura, en la minería y luego en la ganadería. La agricultura, ¿qué quiere decir? ¿No? El trabajo fue obligatorio y también colectivo. Fue un medio de recreación, de alegría, ¿no? Donde todos participaban, donde todos se ayudaban mutuamente, ¿sí? También asistían a sus labores como si fuera una fiesta, ¿no? Porque iban a cultivar las comidas, iban a sembrar, iban a cosechar, ¿sí? Muy bien, entonces sus frutos beneficiaban a los que trabajaban. Imagínate, tú trabajas, cultivas, ¿sí? Y cuando tienes la cosecha, te sientes tan contento porque tú dices, yo lo sembré, yo lo tengo aquí, ahora tengo mis papas, tengo mis tomates, es fruto de mi trabajo, ¿no? Entonces, en la agricultura, ellos ¿qué cosa hicieron? Cultivaron la papa, cultivaron el maíz, la oca, el payar, el frijol, el zapallo, etcétera. Imagínate, estos alimentos ya venían desde nuestros incas y mucho más atrás de nuestras culturas, ¿no? Entonces, tenemos un país tan rico en alimentos que tenemos, como les dije, la papa, el maíz, el payar, el frijol, etcétera. Los incas también fueron los más grandes agricultores de América. Aquí podemos conocer y ver acá este pequeño dibujo que ellos organizaban, ¿no? Sus parcelas, ¿no? Sus cultivos. Ahí podemos ver que ellos estaban trabajando para sus cultivos. Muy bien. Luego tenemos la ganadería. Los incas organizaron la crianza de llamas y alpacas. Acuérdense que ellos domesticaron, ¿no? En esa época domesticaron a las llamas, a las alpacas, ¿no? Fue la única que existió en América. ¿Sí? A los que no domesticaban eran a las vicuñas y los guanacos. Estos animalitos que proporcionaban, ¿sí? En esa época y hasta ahora, ¿no? ¿Qué proporcionaban? Como les expliqué en la cultura tiahuanaco, ellos proporcionaban lana, carne, cuero, el abono, ¿no? El excremento era abono para sus suelos, para sus tierras, para sus cultivos, ¿no? Incluso la grasa de estos animales lo usaban como producto medicinal. El cuero era utilizado para hacer sus zapatos y la lana para hacer sus vestimentas. ¿Sí? Acá dice bien claro que utilizaba la lana de esos animales para confeccionar prendas de vestir y la carne era su alimento. Muy bien, entonces continuamos con la minería.
En la minería, los incas eran expertos mineros, ya que encontraron oro, ¿sí? Plata y cobre. ¿Y qué hacían con lo que ellos encontraban? Comenzaron, ¿qué cosa? A fabricar lo que eran sus joyas, ¿sí? Sus cetros, lo que era, todo lo que era la parte de joyería, ¿no? Aquí podemos ver una de sus joyas, sus cetros, ¿no? Lo que ellos utilizaban. Muy bien, continuamos. Luego tenemos el trabajo. Habían tres formas de trabajo, ¿no? Tres divisiones de trabajo que ellos tenían. Por ejemplo, el laini era el trabajo de ayuda mutua que se prestaban los miembros del laiyu. Aquí podemos ver la imagen, ¿sí? Que el trabajo de ellos era ayudarse mutuamente, ¿sí? Con los miembros del laiyu. ¿Y quiénes son los del laiyu, Miss? Los del laiyu conformaban a las familias, ¿no? Las familias, ¿sí? De los pueblos y ellos, entre las familias de los pueblos, se unían y se ayudaban mutuamente, ¿no? En el trabajo. Alguien estaba mal, entre ellos se curaban, se sanaban. Alguien necesitaba ayuda, entre ellos sí se ayudaban, tanto en el trabajo o en todo. Entonces el ayllu es una palabra quechua, ¿sí? Que viene a ser, son familias. Muy bien. Luego tenemos la minca. La minca era el trabajo que realizaban los miembros del Ayllu, ¿no? Como les digo, los miembros de la familia trabajaban, ¿sí? En las tierras del sol. Era un impuesto en trabajo, ¿no? Entonces, ellos trabajaban, ¿no? De esta forma, ¿sí? Y era una forma de pago de impuesto, ¿no? Que es la minca, era un trabajo voluntario que ellos hacían, ¿sí? En las tierras y en las obras públicas también. Luego viene la mita, era el trabajo que realizaban todos los jóvenes mayores de 18 años en obras que beneficiaban al Ayllu o al Estado, como la construcción de caminos, cercas, canales, ¿sí? Y era también un impuesto de trabajo. Entonces, todos los que cumplían 18 años se encargaban de construir las obras, ¿no? Que vienen a ser los caminos, ¿no? Todas las obras públicas, los canales, etcétera, que habían en esa época. Muy bien. Excelente. Entonces hemos visto un poco su organización económica, ¿sí? La división de su trabajo y ahora vamos a ver su educación. La educación incaica tenía la siguiente clasificación. En esa época se clasificaba como, bueno, el nombre es Yachayhuasi, que significaba Casa del Saber. Fue el centro de enseñanza para los jóvenes integrantes de la realeza, ¿sí? Y de la nobleza. Ahí acudían para ser preparados como clase dirigente. Aquí podemos ver una imagen que aquí se está encargando el amauta de enseñar a estos jóvenes, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo de las enseñanzas? Los amautas, ¿no? O maestros. En esa época eran amautas. Las clases impartidas, quiere decir que las clases que ellos les daban eran sobre las funciones del gobierno, el manejo de los quipus, ¿sí? Y las normas morales, así como también las clases de historia inca, la religión, educación física y educación militar. Eso eran los cursos que ellos aprendían en esa época, ¿no? Esa era su forma de ser educados, sus enseñanzas. También no fue obstáculo para que el pueblo incaico lograra desarrollar su cultura, adquirir conocimientos y contribuir al progreso del Tahuantinsuyo. Pero ¿cómo empieza esta educación? Resulta que el Inca, ¿no? Llamado Inca Roca, fue el que fundó las escuelas, ¿sí? En el Cusco. Con el correr del tiempo y a medida de la expansión imperial, la educación en estos centros de estudio y preparación se orientó
básicamente a 4 aspectos, que quiere decir que ellos se encargaban, sí, como les mencioné acá, ellos se encargaban de lo que era enseñar la historia inca, también la lengua en esa época era el quechua, la religión, que viene a ser el dios Inti Sol, ¿sí? Manejar los quipus. Yo les comenté qué cosa eran los quipus, que era la contabilidad en esa época y las estadísticas, y lo que vienen a ser la educación militar. Esos eran los cursos fundamentales que se dictaba en esta escuela, ¿no? Yachayhuasi, que se llamaba en esa época Casa del Saber, que lo fundó Inca Roca. Muy bien, continuamos. Acuérdense que aquí dije que la educación se divide en dos, Yachayhuasi y la educación popular. La educación popular lo llevaban los hijos del pueblo. Ellos no asistían a las escuelas. ¿Qué pasaba en esa época? Ellos recibían una educación no formalizada. Su tipo de educación se caracterizó porque recibió eminentemente prácticas, que quiere decir que ellos practicaban ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo o en la comunidad. ¿Quiénes eran sus maestros de ellos? ¿No? Eran las personas más antiguas, los ancianos, o a veces también eran sus padres, ¿no? Quienes les enseñaban cómo tenían que cultivar, cómo tenían que sembrar, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces se les enseñaba a los niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Los padres les enseñaban cómo tenían que realizar las cosas, y también los ancianos les enseñaban las historias y relatos de la grandeza del imperio en esa época, ¿no? Entonces eso se llamaba la educación popular, ¿no? No iban a la escuela, solamente aprendían mediante el trabajo, mediante su hogar, ¿no? Y bueno, ¿no? Esa era una forma de ellos de poder aprender. ¿Y quiénes eran sus maestros? Los ancianos o sus padres. Muy bien, continuamos. Luego tenemos su religión. La religión del Inca trataba de hacer ceremonias con la naturaleza, dividiendo su ambiente como el sol, la luna, la tierra, entre otros. Uno de los dioses principales, aquí les he puesto una imagen, no es que sea así, sino que he colocado una imagen para que ustedes tengan una idea de cómo eran sus dioses en esa época. Eran representados por personas. Como dice bien claro, ellos hacían ceremonias también a la naturaleza, ¿no? Pero también ellos eran representados por personas donde ellos adoraban y les llamaba sus dioses. Por ejemplo, dice, ¿no? La mayoría de los pueblos del imperio inca y sus religiones eran a los dioses como la Pachamama. La Pachamama es muy conocida, ¿sí? Porque es adoración a la tierra o madre tierra, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver acá, ¿no? El dios Inti. Aquí pueden ver al dios Inti. Este es el dios más importante. ¿Por qué? Porque ofrece luz y calor y muestra a los agricultores que confiaban en el sol, en ellos, perdón, el dios Inti les daba buenas cosechas, buenos frutos, ¿sí? Muy bien, entonces él es el dios Inti. Luego tenemos en esa época al dios Viracocha o Huiracocha. Aquí tenemos una imagen, una representación, también conocido como el Señor o Maestro del Mundo. Es el primer dios de la cultura tiahuanaco, ¿se acuerdan? Sí, que ¿por qué le dijeron que era el primer dios? Porque él, según las leyendas, los mitos, cuentan que él agarraba las piedras, ¿se acuerdan? Las piedras y las rocas y las juntaba y formaba al ser humano y les daba vida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? Que también veneraban al dios Viracocha. Luego también tenemos la Pachamama, ¿se acuerdan?
La Pachamama era conocida por ser Madre Tierra, ¿no? La diosa de la fertilidad, ¿sí? Que presiente, que dice, ¿no? Que presiente la siembra y la cosecha en algunas partes, ¿no? En la cultura inca adoraban bastante a la Pachamama, que era la Madre Tierra. Luego tenemos Mamaquilla. Aquí está, por aquí está. Mamaquilla. ¿Quién era Mamaquilla? A ella también la consideraban como la diosa de la luna. ¿Sí? Según la leyenda, cuenta que ellos, bueno, ¿no? Tuvieron a sus hijos que son Manco Cápac y Mama Oyo, que fueron los que fundaron el imperio del Cusco. Luego tenemos la mamacocha. A ver, vamos a buscarla. Aquí está. La mamacocha es conocida como la diosa del mar, ¿no? O diosa de las aguas o lagunas, que era protectora de los marineros o pescadores. Acuérdense que acá bien dice bien claro, la religión del Inca trataba de hacer ceremonias con la naturaleza. Si se dan cuenta, tenemos a Mamaquilla, que viene a ser la diosa de la luna, Mamacocha, que era la diosa del mar, ¿no? La Pachamama, que era la madre tierra, ¿no? Ellos adoraban en esa época, adoraban bastante a lo que tenía relación con la naturaleza. Luego tenemos al dios Supai, aquí está. En esa época se le llamaba también que era el demonio de la mitología inca. ¿Y por qué? Porque le llamaban que era el dios de la muerte, el señor del naufragio, ¿no? En esa época ellos tenían también esa cultura, ¿no? De que él venía y se llevaba, ¿no? A los que ya, bueno, habían fallecido, ¿no? Él era el dios de la muerte. Pero esa era su religión de ellos, ¿no? Ellos en eso creían. Aquí podemos ver también al dios Con, a la diosa Chasca, ¿no? Al dios Catequil, al dios Urcuchillay, ¿no? Ellos tenían bastantes dioses porque eran politeístas, ¿no? Entonces, nosotros no es que vamos a creer en estos dioses, sino era parte de la cultura inca, ¿no? Donde ellos tenían esa cultura. Muy bien, chicos. Entonces hemos aprendido un poco más de la religión y hemos aprendido también de su educación, como era en esa época, ¿no? Y también de su organización económica. Todo esto era el Tahuantinsuyo. Ya tenían, ¿sí? Su ganadería, su agricultura, ya eran, ¿no? Trabajaban, ellos y dicen, ¿no? Que trabajaban contentos, trabajaban felices, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cultivo, cada cosecha que ellos tenían, ¿sí? Le agradecían a la Pachamama, que era la madre tierra, ¿no? Entonces ellos tenían todo, ya estaba todo bien organizado, incluso estaban ya siendo educados, ¿no? Ya estaban yendo a la escuela, que se había creado la escuela, la casa del saber, ¿no? Entonces ya estaba todo, como se dice, formado. Pero la próxima semana vamos a ver ahora qué pasó después con el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Que ya estaba todo bonito, estaba todo ya organizado, ¿sí? La próxima semana vamos a ver qué pasó, vamos a continuar con la historia, qué fue lo que pasó con el Tahuantinsuyo, ¿no? Un imperio muy organizado por los incas y muy interesante también porque comenzaron a descubrir cosas y comenzaron a ver avances, ¿no? En ellos. Muy bien, la tarea es dibujar o pegar relacionado al tema. Puedes dibujar su economía, puedes dibujar su religión o puedes dibujar también su educación. Cualquiera de los tres puedes dibujar o pegar en tu cuaderno. ¿Sí? Entonces nos vemos la próxima clase para saber qué pasó después, porque ellos, como te digo, ya tenían una bonita organización, tenían ya su religión, tenían su educación, ¿no? Incluso estaba dividido su sociedad, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó después? La próxima clase vamos a saber, ¿sí? Y bueno, espero que te haya gustado el video y que hayas aprendido un poquito más sobre el Imperio Inca. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y no te olvides de presentar tu tarea en el grupo de Facebook. Cuídense, bye bye.